Zona Éxito en primera fila. Hilando ideas. Y nuestro hilo de hoy fue publicado por @Proyecto Epiro y comienza así. ¿Sabías que la localización de los cementerios a veces provocaba conflictos que terminaron en litigio? En la antigua Roma, los cementerios se encontraban fuera del casco urbano, a lo largo de vías que conectaban las diferentes ciudades. ¿Pero por qué era motivo de problemas un camposanto? Se lo preguntamos a Miguel Ángel Fornera, quien es educador social y es autor de la cuenta @Proyecto Epiro. Bienvenido, Miguel Ángel. Bienvenido. Hola, buenas tardes. A ver, ¿cuál era el motivo de discordia de los cementerios en el Imperio Romano? Bueno, pues principalmente, es lo que se trata parcialmente en el hilo, es que las necrópolis, los cementerios romanos, se situaban en las partes externas de las ciudades, es decir, no se enterraban dentro, estaba completamente prohibido. Entonces, ¿qué ocurría sobre todo en la península itálica, donde las tierras eran escasas? Porque los cementerios se tenían que construir en tierras no cultivables, cosa que en Italia era difícil porque por la densidad de población la mayoría de tierras estaban explotadas de manera agrícola. Entonces, lo que ocurría es que muchas veces se enterraba a los difuntos en propiedades particulares. En propiedad privada. Y entonces había que tocarle la puerta al dueño para decir, quiero ponerle flores a esta persona a la que he perdido. O cada quien enterraba a sus familiares en su propio pedazo de tierra. Claro, lo que muchos optaban era enterrarlos en sus propiedades particulares. El problema que esto generaba con el tiempo era que si tú querías vender, imaginemos que pasan 3, 4 generaciones y esa generación necesita vender el terreno. No puede legalmente porque se encuentra ahí la tumba de antepasados suyos y el derecho romano recogía la obligación de no poder vender tierras donde haya gente enterrada de tu familia, porque tienes obligación de seguir cuidando y manteniendo la tumba de tus antepasados. ¿Y cómo se llegó a resolver este problema? Pues muchas veces lo que ocurría era que, digamos, entre comillas, se recortaba la parcela donde estaba la tumba y el resto se iba vendiendo en lotes. Es decir, imaginemos un terreno de 1 kilómetro cuadrado donde tenemos una tumba de 10 metros cuadrados. Lo que podría hacer el particular es vender todo aquel terreno que no fuese ocupado por la tumba, pero donde estuviese la tumba no podía venderlo. Era ya propiedad de la familia para siempre. Ahora, ¿estaban reguladas estos entierros? Es decir, ¿tenían que ir en cajas de madera? ¿De qué manera enterraban a la gente? Pues dependiendo del siglo, encontramos diferentes tipos de enterramiento. Principalmente había 3. Estaba la inhumación, que es el enterramiento común. Estaba la incineración, que quizá para la época es el más conocido. Y luego estaba el embalsamamiento, que era una especie de momificación, pero que eso no era tan habitual, sino más centrado en, podríamos decir, personas orientadas al culto a Isis, cultos egipcios, pero no era habitual. Lo más habitual era o enterramiento de inhumación o incineración. Que incluso el hilo también describe las especificaciones para poder hacer estas incineraciones. No podían ser tampoco tan cercanas o próximas a las ciudades para evitar que en tiempos de sequía pudiese ocurrir un incendio que se extendiera e incluso arrasara con los poblados. ¿Cuándo entonces se toma la decisión de crear un camposanto, de crear un espacio donde las personas puedan ir a sepultar a sus deudos? @Proyecto Epiro, quien es o el autor de @Proyecto Epiro es Miguel Ángel Fornera, educador social. Bien, tenemos constancia de que en concreto en Roma, ahora voy a hablar concretamente de Roma porque Roma es un mundo y sus provincias es otro mundo. En Roma se regula en las 12 tablas. Las 12 tablas estipulaban que toda necrópolis, y en este caso hablamos de Roma, recordemos, tenía que colocarse
a mínimo 60 pies desde el lugar donde se realiza la pira. De la ciudad a la pira o a la necrópolis debe haber mínimo 60 pasos. En otros lugares, como en una colonia de aquí de España, que se llama Urso, era de 500 pasos. Entonces, ¿qué podemos deducir de aquí? Podemos deducir que las provincias tenían cierta autonomía, según su contexto, para determinar a qué distancia podían colocar las necrópolis y a qué distancia podían realizar las piras funerarias. Además, también describes en el hilo que fue a partir del siglo II después de Cristo que aparecen las sepulturas colectivas subterráneas, lo que conocemos como las catacumbas cristianas. Sí, hasta entonces no era para nada habitual las tumbas colectivas. Es por influencia cristiana. Lo que no sé es si este modo de enterramiento cristiano viene influido por alguna tradición oriental, pero eso se me escapa. No sé si esto antes del cristianismo se hacía ya en Oriente o no. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por haber estado con nosotros estos minutos en Zona Éxitos, compartiendo tu hilo en Twitter, @Proyecto Épiro, de Miguel Ángel Fornera, quien es educador social. Muchísimas gracias a vosotras por invitarme y ha sido un completo placer. Para ver el hilo completo, @Proyecto Épiro, el hilo que comienza así, lo repetimos: ¿sabías que la localización de cementerios a veces provocaba conflictos que terminaron en litigio? Pues está disponible en esa cuenta, @Proyecto Épiro. 2:58 de la tarde, y antes de despedirnos vamos a hacer un breve repaso de un par de titulares que a esta hora reseñan los portales digitales. En efectococuyo.com dan cuenta de que el estado Falcón es la entidad con mayor repunte de casos de COVID-19 desde el mes de enero. Colombia anuncia estatuto de protección temporal para regularizar a 1 millón de refugiados venezolanos, en Crónica 1. En Tal Cual Digital, Chile deportará a un centenar de venezolanos que están varados en la frontera con Bolivia. Y en el Nacional Observatorio de Finanzas, enero cerró en Venezuela con una inflación de 55,2%. 2:59, nos despedimos hasta mañana. En la producción de este espacio, Bárbara Merzán, Valeria Fernández y María Fernanda Callafa. En la gerencia, Yohara Paredes. En los controles, Gibran Gamardo. En la edición y montaje, Darwin Rivas. Y en la conducción de este espacio, quienes se despiden, Adriana Núñez Rabascal, y quien les habla, Lila Vanorio. Gracias por estar allí.